el mapa de ética profesional vamos a hablar de las tres unidades y a abordar en detalle lo que se vio en cada una de ellas. En la primera unidad se observaron los conceptos de ética y moral, o sea, que una conducta humana sea correcta o incorrecta, y la diferencia radica en que la ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral es una dimensión práctica y cotidiana. La primera es teórica y la otra es más bien práctica. La moral comprende la la inevitabilidad moral del ser humano, concepto que observamos también en la primera unidad, acuñado por Adela Cortina, que establece que el ser humano, por su constitución biológica, está capacitado para poder discernir y optar y por lo tanto no puede dejar de ser moral. Tiene que hacerse cargo de sus consecuencias, de las consecuencias de las decisiones que él tome. La ética sugiere entonces orientaciones a la moral, da cuenta de una racionalidad ética. También se habló del concepto de deontología profesional, el cual es la ética aplicada a una disciplina en particular. Y es una orientación moral para para los profesionales de esa área. Este se establece a través de un código de ética que especifica la orientación moral para los profesionales. También hablamos acerca de conceptos como el agente moral y el paciente moral. El agente moral habla de que para que exista experiencia moral, el sujeto debe ser capaz de comportamiento moral. Y eso conlleva que la persona se le pueda imputar responsabilidad moral y legal, porque es capaz y competente. Es decir, cuenta con sus cuatro facultades de discernimiento, voluntad, libre albedrío y conciencia moral. Es decir, tiene normal funcionamiento de sus capacidades cognitivas y puede decidir y hacerse responsable de lo que él hace. Esto trata de evitar el paternalismo médico, apuntando al respeto de la autonomía de los pacientes, quienes se pueden hacer cargo de sus acciones. A diferencia de el paciente moral, el cual va a ser incompetente y no puede decidir por su propia cuenta, por lo tanto va a tener que ser representado. El paciente moral puede ser una persona que no ha desarrollado sus capacidades a cabalidad, como los bebés, o bien que perdieron sus capacidades, como los enfermos mentales. En psicología, esto cobra relevancia ya que los psicólogos deben brindar respeto, cuidado y protección a los pacientes que tengan con estas condiciones y exigir su representación adecuada. La dignidad humana es otro concepto que observamos en la primera unidad y está vinculada al respeto. El respeto que yo me debo a mí mismo, que los demás me deben a mí, el respeto que yo le debo a los demás. Acá hablamos de los fundamentos de la dignidad humana, que son tres y que tratan de responder a la pregunta ¿por qué debo respetar al otro? El fundamento utilitarista, que nace con John Stuart Mill en la década en el siglo XX, a principios del siglo XX, apunta a la calidad de vida. Es de esta manera en que responde la pregunta ¿por qué debo de respetar a otro? Trata de maximizar el placer y disminuir el dolor. Y en términos prácticos, esto habla acerca de que los profesionales de la salud siempre tienen que tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. El fundamento ontológico responde a la pregunta con el sentido de pertenencia a la especie humana. Esto quiere decir que por solo el hecho de ser parte de la especie humana, somos respetables. En un sentido más práctico, los psicólogos van a tener que, o cualquier profesional de la salud, aceptar a todo tipo de pacientes sin importar etnia, raza, orientación sexual, credo, ya que por solo el hecho de ser parte de la especie, deben ser respetados. Si es que no, entonces no se estaría respetando su dignidad. El fundamento kantiano, por otro lado, habla acerca de que yo debo considerar
que el otro es respetable solo por el hecho de ser persona. ¿Qué es ser persona? Es ser legislador de sí mismo. O sea, mandar sobre sí mismo. Por lo tanto, no puede ser instrumentalizado. Y si yo intento utilizar al otro o tratarlo como un medio, entonces yo le estoy faltando el respeto a su dignidad. En términos prácticos, entonces, esto habla acerca de que todo ser debe ser atendido sin importar su procedencia y no puede ser utilizado. Hay distintas maneras en que a veces se pueden instrumentalizar a los pacientes. Entonces acá está este fundamento amparando aquello. En la segunda unidad observamos los modelos éticos de referencia, MER, los cuales responden a la pregunta ¿qué debo hacer para que mi conducta sea moralmente correcta? Y estos modelos éticos tratan de resolver dilemas ético-clínicos, que son una situación en donde hay que tomar una decisión que implica un conflicto de valores y nunca está claro cuál es la mejor opción. Para el profesional, para que el profesional pueda argumentar, justificar y tomar una decisión que favorezca a todos, tanto pacientes como todos los implicados en el caso, se debe tomar algunos de estos, o se debería tomar algunos de estos modelos éticos de referencia. Hay cuatro. El primero primeramente vamos a abordar el MER kantiano, el cual responde a la pregunta con el imperativo categórico. La formulación 1 dice que contiene que obedece a una máxima universal. Y esto va a ser algo que siempre se va a querer llegar al momento de justificar la conducta, ya que yo debería estar apuntando a algo que deba ser para todos. En la formulación 2 del MER kantiano se establece que el sujeto es un fin en sí mismo y no es instrumentalizable, algo ya que se había hablado en los fundamentos. El mero utilitarista responde a la pregunta con la felicidad de la mayoría, es decir, para que mi conducta sea moralmente correcta, yo debo pensar en cómo obtener la felicidad de la mayoría y disminuir los daños. Esta es una ética consecuencialista, es decir, se enfoca más en los resultados que en los orígenes y es de carácter social. En el MER dialógico, que nace con Adela Cortina y con Habermas, responde a la pregunta con procurar un consenso o un diálogo. Dice que se necesitan interlocutores válidos, ya que si yo no valido a mi interlocutor, jamás voy a poder llegar a un consenso. El MER principialista, el cual es más vasto y en el que nos vamos a detener un poco más, contiene 4 principios, nace con la bioética y en respuesta al paternalismo clínico en que se consideraban a los sujetos a veces como pacientes morales y no como objetos que pudieran legislar sobre sí mismos. El primer principio del MER principialista es el principio de autonomía, el que tiene, el que tiene dos reglas prácticas. El consentimiento informado, que es el derecho de los pacientes a saber qué se va a hacer con ellos, y este consta de dos fases, la información y la aclaración verbal que el profesional le confiere al paciente. Una vez hecha esta, el paciente debe firmar un documento. Esto tiene fuerza legal y contiene 3 requisitos éticos legales básicos. La información suficiente y comprensible, que sea en un lenguaje inteligible y accesible al paciente sin importar su educación. Y la voluntariedad, es decir, que sea con el libre albedrío, sin coacción, y la capacidad y competencia, es decir, que sea un agente moral, que tenga sus 4 facultades. La otra regla práctica del principio de autonomía es la confidencialidad, que es el silencio que todo profesional debe guardar en torno a la intimidad decisional, observacional e informacional del paciente. La intimidad decisional es
la intimidad que el paciente tiene sobre el resguardo de su información personal y el derecho a rechazar o aceptar un tratamiento. La intimidad de no ser observado si el paciente no lo consiente y la intimidad de guardar o reservarse alguna información. El principio de autonomía el principio emblemático del MER principialista y se opone al paternalismo clínico, esto ya lo decíamos. El principio de beneficencia indica que hay que hacer el bien al paciente y para esto se debe respetar la idea de bien que el paciente tiene para su persona, no la que el psicólogo o profesional considere. eh, y de esta manera se permite acabar con esta tendencia a decidir sin considerar la opinión del paciente. Los principios que también están dentro del el principio de beneficencia son cuidar la vida y la salud del paciente y maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. El principio de no maleficencia indica que no hay que hacer daño de ningún tipo al paciente y maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Existen muchas formas de hacer daño, ya este puede ser moral, psicológico, verbal, maltratar a los pacientes, etc. El principio de justicia supone la distribución equitativa de los recursos y beneficios en salud y tiene que ver con la inequidad al acceso a los recursos que existen en los sistemas de salud en los distintos países, el cual debe ser más equitativo y mejor distribuidos. En la tercera unidad se habló de la normativa ética bioética reguladora de la profesión. Esta tiene dos núcleos éticos: la dignidad del paciente y la autonomía del paciente. En primera instancia, para hablar de la ley 20.584, la cual aborda ambos conceptos, vamos a observar que esta tiene una intención humanizada y respetuosa a los pacientes. Es decir, intenta obtener estas dos facultades y está fundada en algunos aspectos del principialismo, de la ética dialógica y los derechos humanos. Los artículos 5 y 16 hablan sobre todo acerca de la dignidad del paciente. El artículo 5 habla acerca de que el trato digno es un derecho y no un favor que se le hace al paciente. Establece que los usuarios tienen derecho a exigir un buen trato en todo momento y en cualquier circunstancia, sin considerar estrato social, procedencia, etc. Se debe respetar la vida y la honra del paciente. Establece también que se debe usar un lenguaje inteligible, ya se había hablado de esto en el MER principialista, y que las personas sean tratadas por su nombre. También es algo que establece este artículo. En el artículo 16 de muerte digna se establece los cuidados paliativos que se deben ofrecer a los pacientes en estado terminal. Y estos los puede rechazar o aceptar un paciente. También establece la limitación del esfuerzo terapéutico y del ensañamiento que puedan tener los profesionales de la salud por salvar la vida de una persona si es que ésta no tiene ninguna calidad de ser vivida. Y también consagra la autonomía y la limita también. La consagra porque le permite a los pacientes aceptar o rechazar un tratamiento y la limita porque no existen los consentimientos a la eutanasia o el suicidio asistido acá en Chile. Los artículos 8, 10 y 14 abordan el consentimiento informado y protegen a los pacientes a elegir y participar en los derechos de su salud. Los artículos 8 y 10 clarifican el significado conceptual del consentimiento informado, la manera de informar y el tipo de documento que se debe firmar, y el 14 enfatiza el enfermo ordinario, no terminal, y sus derechos a aceptar o rechazar el tratamiento. El artículo 15 habla acerca de las excepciones del cumplimiento del consentimiento informado y comprende situaciones de riesgo para la salud pública. Estas excepciones también comprende situaciones de riesgo vital o secuela grave para el paciente y
la imposibilidad del paciente de expresar su voluntad y ausencia de agente moral que lo representa. El artículo 2 y 13 abordan la confidencialidad en torno a la intimidad decisional e informacional. La observacional se hablaba en el artículo 5. Y el 12, en particular, la confidencialidad de los datos sensibles de la ficha clínica. Y el 13, el resguardo que se debe tener sobre la ficha clínica. Es decir, no se puede tener acceso a esta ficha a no ser que sean parte del grupo de los tratantes del caso, a no ser también de algunas excepciones en este sentido. También se habló en esta unidad de la experimentación con seres humanos. En esto destaca la ley 20.120, la cual estipula los requisitos legales que debe cumplir toda investigación biomédica para los sujetos de investigación. El artículo 1 establece que hay que proteger la vida y la integridad de la persona. La vida, la dignidad y la integridad de la persona. El 11 también. Y los 12, 13 y 14, el derecho, no, el 11, perdón, que los participantes de la investigación deben firmar consentimiento informado. Y el 12, 13 y 14, el derecho de confidencialidad y resguardo de los datos personales del paciente. También se observó el Código de Ética para Psicólogos, el Código de Ética chileno. Este está orientado hacia la psicología clínica y se reconocen las directrices y los principialismos según las directrices según el principialismo y los derechos humanos. Establece que se debe guardar el respeto y la dignidad de la persona, además de hablar sobre el consentimiento informado y la confidencialidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se fundamenta en la centralidad de la persona humana y su dignidad. Las generaciones, digamos, de los derechos humanos son que estos son individuales, civiles. Existen tres tipos de generaciones: individuales, civiles y políticos, de índole social, económica y cultural, y de carácter colectivo, es decir, los pueblos originarios, culturas, etc. El de índole social, económico y cultural establece el derecho de la salud, y este debe ser de carácter inclusivo y vasto. El Código de Conducta o American Psychological Association, o Código APA, también aborda el principialismo, así como muchos de estos códigos y normativas, y establece los fundamentos éticos que se deben abordar: de beneficencia y no maleficencia, integridad, fidelidad y responsabilidad, justicia y derecho a la dignidad de las personas. A partir de esta revisión exhaustiva que se hizo de estas tres unidades en la asignatura de ética profesional, podemos concluir que la ética es en principio fundamental para ejercer la profesión de la psicología, ya que el psicólogo debe ceñirse a las normativas legales que rigen ahora en Chile y también a los conceptos éticos y deontológicos que existen para la profesión. El de confidencialidad, el del respeto a la autonomía y así como muchos otros, son de vital importancia en el futuro de la profesión, a mi juicio.